El viento rugía con una fuerza salvaje sobre el acantilado. El mar, enfurecido, chocaba contra las rocas como si quisiera arrancar la verdad que allí se escondía. Una mujer mayor, de rostro marcado por los años y por el dolor de haber perdido a su único hijo, avanzaba lentamente, apoyándose en su bastón. Su corazón todavía sangraba por aquella muerte inesperada que la había dejado sola en el mundo. La única familia que le quedaba era su nuera, la mujer que ahora caminaba a su lado. Durante semanas, la anciana había intentado convencerse de que podían apoyarse mutuamente en medio de la tragedia. Ella la había recibido en su casa, había compartido techo y pan, creyendo que la unión de ambas era lo único que mantenía vivo el recuerdo de su hijo. Sin embargo, en los ojos de su nuera no había gratitud ni dolor verdadero. Había frialdad, había cálculo, había una ambición disfrazada de sonrisas. Camina un poco más, madre, desde aquí la vista es hermosa, dijo la joven con una voz suave, pero cargada de una tensión extraña. La anciana, con el alma cansada, obedeció, pensando que quizás un paisaje así le daría un respiro en medio de tanto sufrimiento. El bastón se clavaba en la tierra húmeda, y el viento despeinaba sus cabellos grises. Fue entonces cuando la nuera, con pasos firmes y mirada helada, se colocó detrás de ella. En sus labios se dibujó una sonrisa que no tenía nada de ternura. Se inclinó y, en un susurro que apenas pudo escucharse entre el rugido del mar, pronunció las palabras que perforaron el corazón de la anciana: «Ya no te necesito». El empujón fue seco, brutal. El cuerpo frágil de la anciana se tambaleó, sus manos intentaron aferrarse al vacío, pero no había nada a lo que sujetarse. Su bastón rodó entre las piedras, y en un instante eterno, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire silbó en sus oídos, y en su mente apareció el rostro de su hijo, su risa de niño, su voz de hombre, la última vez que lo vio con vida. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, no por miedo a la muerte, sino por la traición. La mujer que había prometido honrar la memoria de su hijo, ahora la estaba condenando al olvido. El golpe contra las rocas fue devastador. Un grito ahogado escapó de su garganta, mientras el dolor recorría cada hueso. La sangre manó, tiñendo las piedras, mientras el mar se levantaba para reclamarla. Pero no murió. En lo profundo de su alma, una chispa se negó a apagarse. No podía morir así, abandonada, traicionada, convertida en un estorbo. La nuera observó desde arriba. No había compasión en su mirada, solo satisfacción. Creía que todo había terminado, que el océano se llevaría a la anciana y que nadie preguntaría jamás por ella. Dio media vuelta con calma, segura de que la última sombra del pasado se había desvanecido. Pero la vida tenía otros planes. Horas después, cuando la marea bajó, un pescador encontró a la anciana entre las rocas. Estaba apenas consciente, con el cuerpo roto, los labios resecos murmurando el nombre de su hijo muerto. Y, sin embargo, en sus ojos brillaba un fuego imposible de extinguir, el deseo de justicia. En el hospital, médicos y enfermeras no podían creer que siguiera con vida. Cada respiración era un milagro, cada latido un desafío a la muerte. En cada parpadeo revivía el instante en que fue empujada, y esa imagen alimentaba su fuerza. La madre cariñosa, la mujer que había dedicado su existencia a criar a su hijo, había quedado en las piedras del acantilado. Lo que nacía en aquella cama de hospital era algo distinto, una fuerza silenciosa, endurecida por el dolor y por la traición. En la quietud de la noche, con el sonido de las máquinas marcando su pulso, la anciana hizo un juramento: volvería. No importaba cuánto tiempo le costara, no importaba el dolor. Regresaría, y su nuera aprendería que empujarla al vacío no fue el final, sino el principio de su propia condena. La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio pesado, interrumpido solo por el pitido rítmico de las máquinas que medían cada latido de la anciana. Sus manos temblaban bajo las sábanas, marcadas por moretones y cortes, pero en sus ojos había una fuerza nueva, un brillo que los médicos no lograban comprender. Todos pensaban que aquella mujer se encontraba al borde de la muerte, pero ella sabía la verdad: lo que había muerto en ese acantilado no fue su cuerpo, sino su ingenuidad. Cada noche, cuando las enfermeras apagaban las luces y la ciudad caía en silencio, la anciana revivía la escena una y otra vez. Veía el rostro de su nuera, frío y calculador, el gesto de sus manos empujándola al vacío. El dolor físico se mezclaba con una rabia creciente. Y en medio de ese torbellino de recuerdos, una voz interior se levantaba: no voy a perdonarla. No voy a dejar que se quede con lo que construimos con mi hijo.
Las visitas eran pocas. Nadie, salvo los médicos, parecía interesarse por su recuperación. La nuera jamás apareció en el hospital. Para el mundo exterior, seguramente ya corría la versión de que la anciana había muerto en un accidente. Esa certeza le dio una idea. Si su enemiga creía que estaba muerta, ese sería su mayor escudo. El silencio, el anonimato, la sombra, todo eso jugaría a su favor. Pasaron semanas de lenta recuperación. Aprendió a caminar otra vez, cada paso acompañado de un dolor insoportable. Pero no se quejaba. Cada aguja, cada cicatriz, era un recordatorio de lo que debía hacer. A veces, cuando se miraba al espejo, apenas reconocía a la mujer reflejada. Ya no era la madre bondadosa que cocinaba para su hijo o que tejía en las tardes de invierno. Ahora sus ojos hablaban de traición, de resistencia, de una venganza que se estaba gestando en silencio. Una tarde, mientras el sol teñía la habitación de tonos naranjas, pidió un papel y un bolígrafo. Sus manos aún temblaban, pero escribió nombres, fechas, recuerdos. Cada línea era una pieza de un rompecabezas que pensaba usar en el futuro. Recordó los negocios que su hijo había dejado inconclusos, las personas de confianza que alguna vez habían trabajado con él, los lugares donde todavía quedaban documentos olvidados. Esa libreta se convirtió en su tesoro, en el mapa hacia su regreso. Los médicos, al ver su mejoría, comenzaron a hablar de darle el alta. Sonrieron, admirados por su fortaleza, sin imaginar que esa resistencia tenía un motor mucho más fuerte que el simple deseo de vivir. Cuando finalmente salió del hospital, no fue como una víctima recuperada, sino como una sobreviviente con un plan. El mundo la creyó muerta, y ella no hizo nada por desmentirlo. Volvió a una pequeña casa en las afueras, lejos de miradas indiscretas. Vivió semanas en silencio, recuperando fuerzas, planeando cada movimiento. Por las noches, se sentaba junto a la ventana y observaba el cielo oscuro, recordando a su hijo. «Hijo mío, no pude salvarte, pero juro que tu muerte no quedará en vano», murmuraba con lágrimas que caían silenciosas. Fue en una de esas noches cuando la idea tomó forma con claridad. No bastaba con enfrentarse directamente a su nuera, debía hacerlo de manera que todo saliera a la luz, que la verdad fuera imposible de ocultar. Y para eso necesitaba pruebas. Documentos, testigos, cualquier cosa que demostrara no solo el intento de asesinato, sino la ambición que había destruido la memoria de su hijo. La anciana comenzó a moverse con cautela. Visitó discretamente algunos viejos contactos, antiguos socios de su hijo que aún recordaban la nobleza con la que trabajaba. Les habló poco, casi nada, pero escuchó mucho. Cada palabra, cada gesto, le revelaba que la nuera ya estaba extendiendo su control, apropiándose de todo lo que alguna vez había pertenecido a la familia. Esa certeza no la debilitó. Al contrario, encendió en ella una llama más intensa. Sabía que el camino sería largo y peligroso, que enfrentarse a alguien tan calculador no sería fácil. Pero también sabía que no estaba sola. Aunque su hijo ya no estuviera, sentía su presencia en cada paso, en cada suspiro, como si él mismo la guiara desde el más allá. La venganza había dejado de ser un deseo. Ahora era un destino. Y la anciana, renacida del dolor y la traición, estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. La anciana sabía que enfrentarse directamente a su nuera sería inútil. Ella era joven, astuta, y ya había comenzado a tejer una red de poder alrededor de sí misma. Cualquier movimiento precipitado la pondría en peligro. Por eso decidió avanzar como una sombra, silenciosa, invisible, recolectando cada pieza de información que pudiera convertirse en un arma. Su primera visita fue a la antigua oficina de su hijo. El edificio había cambiado de nombre, las placas en las paredes ya no llevaban su apellido, pero para ella cada rincón guardaba recuerdos imborrables. Entró con paso lento, fingiendo ser una mujer mayor curiosa, una visitante perdida. Nadie sospechó nada. Caminó por los pasillos, observó las caras nuevas, y de pronto, encontró a un viejo empleado que aún recordaba a su hijo con respeto. El hombre, sorprendido de verla con vida, juró guardar silencio. Ella le pidió discretamente que le contara cómo habían cambiado las cosas desde la muerte de su hijo. La respuesta fue como una puñalada. La nuera había tomado control de todo, firmando documentos, manipulando reuniones, construyendo una imagen pública de mujer fuerte que honraba el legado de su esposo. La anciana sintió la rabia arder en su pecho, pero se contuvo. La rabia no ganaría esta batalla, la paciencia sí. Esa misma tarde, con ayuda del viejo empleado,
accedió a una caja olvidada en los archivos. Dentro había cartas, contratos y documentos que demostraban cómo su hijo había protegido ciertos bienes, destinándolos a su madre en caso de su ausencia. Nada de eso aparecía ya en los registros actuales. La nuera lo había borrado, falsificado o simplemente destruido. Pero esos papeles originales eran la primera prueba, la primera grieta en la máscara de su enemiga. Durante semanas, la anciana recorrió lugares ocultos. Visitó discretamente notarías, antiguos bancos, amigos lejanos que habían trabajado con su hijo. Cada encuentro era un riesgo, pero también un paso más cerca de la verdad. Descubrió que la nuera no solo había intentado asesinarla, sino que llevaba tiempo moviendo piezas en secreto, despojando a socios, manipulando cuentas, construyendo un imperio basado en la mentira. Una noche, en la soledad de su casa, extendió sobre la mesa todos los documentos recopilados. Papeles arrugados, recibos olvidados, cartas firmadas con la letra de su hijo. Encendió una vela y los observó con detenimiento. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Cada hoja era un pedazo de él, una confirmación de que su recuerdo aún vivía. «Hijo, esto es por ti», murmuró con voz temblorosa. Pero no bastaba con papeles. Necesitaba rostros, voces, testigos. Por eso comenzó a grabar discretamente conversaciones. En una ocasión, disfrazada con un simple pañuelo y unas gafas oscuras, se infiltró en una reunión pública donde la nuera hablaba con inversionistas. Fingió ser una espectadora más, pero su pequeño grabador captó cada palabra. Escuchó cómo la mujer hablaba del futuro de la empresa como si todo hubiera sido idea suya, borrando cualquier mención al hombre que la había levantado desde cero. La rabia volvió a arder, pero junto a ella una certeza: cada mentira pronunciada era otra prueba contra ella. Con el tiempo, la anciana comenzó a construir un archivo oculto, carpetas, grabaciones, testimonios escritos. Todo lo guardaba en un lugar secreto, lejos de ojos curiosos. Cada noche, al organizarlo, sentía que su hijo estaba a su lado, sonriéndole, dándole fuerzas. Sin embargo, también sabía que el peligro crecía. Si su nuera llegaba a descubrir que estaba viva, no dudaría en intentar eliminarla otra vez. Esa amenaza constante la obligaba a moverse con cautela, a confiar solo en contadas personas. Algunos antiguos amigos de su hijo se unieron a su causa, prometiéndole apoyo cuando llegara el momento de exponer la verdad. La anciana no era ingenua, entendía que su venganza no podía ser rápida. Debía ser certera, definitiva, tan devastadora que nadie pudiera dudar de ella. Y mientras el mundo seguía creyéndola muerta, ella, en la oscuridad de su humilde refugio, trazaba los pasos que algún día llevarían a su enemiga a enfrentar la justicia. El dolor seguía ahí, como una herida abierta, pero ya no era debilidad. Se había convertido en su mayor fortaleza. La mujer que una vez vivió para su hijo ahora vivía para la verdad. Y cada día que pasaba, el final de su nuera se acercaba un poco más. La nuera se había convertido en una figura pública admirada. Los periódicos la retrataban como una mujer valiente, una viuda que había sabido transformar el dolor en fortaleza. En cada entrevista hablaba con lágrimas perfectamente medidas, evocando la memoria de su difunto esposo, presentándose como la guardiana de su legado. La gente la aplaudía, los inversionistas confiaban en ella, y poco a poco su nombre eclipsaba el del hombre que lo había construido todo. Pero mientras la nuera brillaba en los salones lujosos, en los eventos de caridad y en las conferencias de negocios, en la penumbra de una casa modesta, la verdadera dueña de ese legado observaba y esperaba. La anciana leía cada artículo, escuchaba cada discurso grabado, y con cada mentira repetida sentía crecer dentro de sí una determinación más feroz. El archivo secreto que había comenzado a formar ahora se había convertido en una montaña de pruebas. Carpetas llenas de contratos originales, grabaciones con voces que revelaban manipulaciones, correos electrónicos recuperados gracias a antiguos aliados. La anciana ordenaba todo con precisión, como si tejiera una telaraña destinada a atrapar a su enemiga en el momento justo. No estaba sola. Dos antiguos socios de su hijo, hombres que habían guardado lealtad incluso después de su muerte, habían jurado ayudarla. Se reunían en lugares discretos, cafeterías olvidadas, oficinas abandonadas. Allí discutían estrategias, revisaban los documentos, planeaban los próximos movimientos. Ellos también habían sido víctimas de las manipulaciones de la nuera, contratos rotos, promesas incumplidas, cuentas vaciadas. Todos compartían el mismo deseo de justicia. La anciana comprendía que no bastaba con exponerla en privado.
Su nuera era hábil, sabía cómo manipular, cómo voltear las historias a su favor. El golpe debía ser público, contundente, imposible de contradecir. Y para eso necesitaba esperar el momento perfecto. Ese momento llegó en forma de un gran evento. La nuera planeaba una conferencia para anunciar una nueva expansión de la empresa, un proyecto que atraería inversionistas de todo el país. Sería transmitido en vivo, cubierto por la prensa, celebrado como un triunfo personal. Para la anciana, esa era la oportunidad soñada. Durante semanas, trabajó con sus aliados en la preparación. Crearon copias digitales de los documentos más importantes, organizaron las grabaciones, escribieron informes detallados. La anciana repasaba cada archivo como si fuera un arma, asegurándose de que nada quedara al azar. Cada prueba debía hablar por sí misma, sin necesidad de adornos, sin espacio para la duda. En las noches silenciosas, mientras el viento golpeaba las ventanas, la anciana se permitía recordar a su hijo. Lo veía en su mente sonriendo, hablándole con esa voz calmada que siempre la tranquilizaba. No te preocupes, mamá, todo saldrá bien, parecía decirle. Y ella, con lágrimas contenidas, respondía en susurros, esta vez sí, hijo. Esta vez voy a proteger lo que es tuyo. Mientras tanto, la nuera seguía acumulando poder. Sus fotografías aparecían en revistas de negocios, sus discursos se repetían en las redes sociales, y la gente la admiraba como ejemplo de resiliencia. Nadie sospechaba la oscuridad detrás de esa sonrisa ensayada. Nadie, salvo la mujer que había sobrevivido a su traición. El día se acercaba. La conferencia sería en un hotel lujoso, con cientos de invitados. La anciana, que aún era considerada muerta por la mayoría, planeaba su reaparición en ese escenario. No como víctima, sino como juez y testigo. El simple pensamiento de enfrentarse cara a cara con la mujer que había intentado asesinarla le erizaba la piel, pero también le daba fuerzas. No era solo una cuestión de venganza. Era la justicia por su hijo, por su memoria, por todo lo que habían compartido. Era la necesidad de arrancar la máscara de la impostora y mostrar al mundo su verdadero rostro. La anciana cerró una carpeta y la guardó en una caja de metal, que escondió bajo el suelo de su pequeña casa. Acarició la tapa con las manos temblorosas, como si protegiera un tesoro sagrado. En ese instante, lo supo con claridad, no había marcha atrás. El escenario estaba preparado. El monstruo brillaba bajo los reflectores, y la sombra se acercaba para desenmascararlo. El salón del hotel estaba iluminado con candelabros brillantes y pantallas gigantes que mostraban el logo renovado de la empresa. Los asistentes vestían trajes elegantes, las cámaras de televisión transmitían en vivo, y los periodistas llenaban cada rincón esperando el gran anuncio. La nuera entró como una reina, vestida de negro con un collar de perlas, sonriendo con esa perfección ensayada que la había convertido en un símbolo de poder y resiliencia. Hoy comenzó con voz firme. Continuamos el legado de mi difunto esposo. Este proyecto no solo honra su memoria, sino que abre una nueva era para todos nosotros. El público aplaudió. Algunos se levantaron para vitorearla. La nuera levantó la mirada, disfrutando cada segundo de gloria, convencida de que nadie podía arrebatarle ese momento. Pero en la penumbra del salón, al fondo, una figura observaba en silencio. La anciana, vestida con un abrigo oscuro y un pañuelo que cubría parcialmente su rostro, esperaba el instante preciso. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Cuando la nuera se disponía a revelar los detalles de la expansión, una voz grave interrumpió la calma. Ese legado no te pertenece. El murmullo se extendió entre los asistentes. La nuera se quedó rígida, buscando con la mirada a la dueña de aquella voz. Y entonces la vio. Su suegra, viva, de pie entre la multitud, caminando lentamente hacia el escenario con una carpeta en las manos. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como relámpagos. Los periodistas gritaban, los invitados se levantaban de sus asientos. Nadie podía creer lo que veía. La mujer que todos pensaban muerta estaba allí, viva, enfrentando a la supuesta heroína. La nuera trató de mantener la compostura. Debe tratarse de un error, una impostora, balbuceó, pero su voz perdió fuerza al ver los documentos que la anciana sostenía. La madre alzó la carpeta y, con un gesto firme, entregó copias a los periodistas más cercanos. Aquí están los contratos originales, las cartas de mi hijo, las pruebas de cómo ella falsificó su firma, de cómo manipuló las cuentas,
de cómo intentó borrarme de la historia. Y no solo eso. Sacó un pequeño grabador y lo encendió. En las bocinas del salón comenzó a sonar la voz de la nuera, grabada en una de sus reuniones privadas. Cuando la vieja desaparezca, nada se interpondrá en mi camino. Esta empresa será toda mia. El silencio cayó como una losa. Los rostros de los invitados se transformaron en máscaras de sorpresa y horror. Las cámaras enfocaron a la nuera, que sudaba, incapaz de ocultar el miedo. La anciana continuó, su voz cargada de emoción y dolor. Ella no solo robó, no solo traicionó la memoria de mi hijo, también intentó matarme. Me arrojó por un acantilado creyendo que nunca volvería. Pero aquí estoy. Y hoy, frente a todos ustedes, su mentira termina. Los aplausos estallaron, pero no eran para la nuera. Eran para la mujer que había sobrevivido, para la madre que había regresado del abismo para defender la memoria de su hijo. Los inversionistas comenzaron a murmurar, los periodistas corrían a transmitir la noticia. Algunos guardias se acercaron a la nuera, que retrocedía con la mirada perdida, incapaz de articular palabra. La máscara se había roto. La anciana, con lágrimas contenidas, levantó la vista al techo del salón. En su corazón, sintió que su hijo la observaba, orgulloso. Ese día, el mundo entero conoció la verdad. Y la nuera, que había construido su poder sobre cimientos de engaño, vio derrumbarse su imperio bajo el peso de su propia traición. El escándalo explotó como una bomba en cuestión de minutos. Las cadenas de televisión repitieron una y otra vez la escena de la conferencia. La nuera tartamudeando, los documentos en manos de periodistas, la grabación que revelaba su verdadera ambición. En pocas horas, la noticia estaba en todas partes. Los titulares decían, la viuda ejemplar desenmascarada, el regreso de la madre que todos creían muerta, un imperio construido sobre la traición. Los inversionistas, que minutos antes habían aplaudido a la nuera, comenzaron a retirarse en masa. Contratos millonarios fueron cancelados de inmediato. Nadie quería asociarse con alguien acusado de fraude y tentativa de asesinato. El precio de las acciones de la empresa se desplomó en cuestión de días, arrastrando consigo la reputación que ella había construido con tanto cuidado. La policía no tardó en intervenir. Con las pruebas entregadas por la anciana y los testimonios de los antiguos socios, se abrió una investigación oficial. La grabación fue clave, no solo demostraba la intención de deshacerse de su suegra, sino que también revelaba la falsificación de documentos. Agentes allanaron las oficinas de la empresa y encontraron irregularidades en cada rincón, cuentas ocultas, firmas manipuladas, contratos destruidos. La nuera, que alguna vez había deslumbrado con su porte elegante y su sonrisa calculada, ahora aparecía en las portadas esposada, escoltada por policías, con el rostro desencajado y los ojos vacíos. La mujer que había intentado convertirse en símbolo de fortaleza se había transformado en el emblema de la codicia y la traición. Mientras tanto, la anciana observaba todo desde la calma de su hogar. No sentía alegría desbordante ni un placer cruel. Lo que experimentaba era alivio, una paz extraña que nacía de saber que la verdad había salido a la luz. Pasaba las noches frente a la ventana, acariciando las cartas de su hijo, susurrando: «Hijo, tu memoria está limpia. Nadie volverá a usar tu nombre en vano». Los vecinos comenzaron a verla como una sobreviviente ejemplar. Algunos se acercaban a su puerta para darle flores, otros simplemente para estrecharle la mano. Pero ella seguía siendo la misma mujer sencilla, marcada por cicatrices visibles e invisibles, con un único consuelo: había cumplido su promesa. El juicio contra la nuera duró meses. Los abogados intentaron defenderla, alegando locura temporal, presión emocional tras la muerte de su esposo. Pero las pruebas eran demasiado claras, demasiado numerosas. La sentencia llegó una mañana fría: culpable de fraude, de intento de asesinato y de manipulación de bienes. La condena fue larga, y la imagen de la mujer saliendo del tribunal, derrotada, se convirtió en el símbolo de la caída de un imperio de mentiras. La empresa, desprovista de su falso liderazgo, fue intervenida y posteriormente disuelta. Algunos activos fueron devueltos a socios legítimos, otros vendidos para cubrir las deudas. Para la anciana, nada de eso tenía importancia material. Lo que importaba era que el nombre de su hijo ya no estaba manchado. En la soledad de su casa, la anciana volvió a su rutina sencilla. Plantaba flores en el jardín, cocinaba recetas antiguas, y a veces, al pasar junto al espejo, se detenía a mirar sus cicatrices.
Ya no las veía como símbolos de dolor, sino como marcas de resistencia. Una tarde, mientras el sol caía, recibió la visita de los antiguos amigos de su hijo, aquellos que la habían ayudado en su misión. Se sentaron juntos, compartieron una comida sencilla y recordaron anécdotas de tiempos mejores. La risa volvió a llenar la casa, una risa sincera, que llevaba mucho tiempo ausente. La anciana comprendió entonces que la venganza no había sido solo un ajuste de cuentas. Había sido también un renacer, una forma de transformar el dolor en fuerza. La caída de la nuera no era simplemente su triunfo, era la confirmación de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y así, con el corazón más liviano, la madre que había sido arrojada al vacío encontró una nueva forma de vida. Ya no como víctima, ni como vengadora, sino como guardiana silenciosa del recuerdo de su hijo. El tiempo pasó, y con él la intensidad del escándalo comenzó a desvanecerse. La ciudad encontró nuevos titulares, nuevas historias que ocuparon los periódicos, pero para la anciana, la herida y la memoria seguían vivas, grabadas en lo más profundo de su ser. Cada mañana, al abrir las ventanas de su modesta casa, dejaba que la brisa acariciara su rostro marcado. Respiraba hondo, como quien saborea un nuevo aire, distinto al de los días oscuros. Ya no había guardias vigilándola, ni periodistas acechando en la esquina. Solo quedaba el silencio, un silencio amable, que le devolvía la tranquilidad que tanto había buscado. Había transformado el jardín en un lugar de vida. Plantó rosas, lirios y margaritas, cada flor con un significado. Decía que cada una representaba un recuerdo de su hijo, la risa, los días de trabajo, los abrazos en invierno. Cuando las flores crecían y abrían sus pétalos al sol, ella sonreía, convencida de que en cada color brillaba un pedazo de él. La gente del pueblo, que antes apenas la conocía, ahora la veía como un ejemplo de resiliencia. Muchos se acercaban a pedirle consejo, a escucharla contar su historia. Ella nunca hablaba con rencor, no relataba su venganza como una gloria, sino como una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede guiar el camino. En ocasiones, al anochecer, encendía una vela en la ventana y se sentaba a escribir en un cuaderno nuevo. No eran documentos de acusación ni planes de justicia. Ahora eran cartas dirigidas a su hijo, escritas con calma, como si él pudiera leerlas desde otro lugar. Le contaba cómo había crecido el jardín, cómo los pájaros volvían a cantar en primavera, cómo el mundo parecía menos hostil. A veces, mientras escribía, una lágrima resbalaba por su mejilla, pero ya no era de dolor. Era de gratitud, de alivio. Sabía que había cumplido su promesa. Había defendido la memoria de su hijo, había mostrado al mundo la verdad, y sobre todo, había demostrado que ni la traición ni la muerte podían apagar la fuerza de una madre. Los amigos de su hijo seguían visitándola de vez en cuando. Traían vino, compartían historias, y juntos reían como en los viejos tiempos. Aquellas reuniones eran bálsamos que curaban las grietas del alma. La anciana, que durante mucho tiempo había estado sola con sus fantasmas, ahora sentía que la vida le devolvía compañía y calor humano. En uno de esos encuentros, uno de los amigos levantó su copa y dijo: «Tu hijo estaría orgulloso de ti. No solo porque lograste justicia, sino porque sigues viva, fuerte, inspirando a todos». La anciana bajó la mirada, con una sonrisa suave y lágrimas contenidas. No respondió con palabras, porque a veces el corazón habla mejor en silencio. El tiempo siguió su curso. La nuera permanecía en prisión, olvidada por aquellos que alguna vez la aplaudieron. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño, mientras que el de la madre sobreviviente se recordaba con respeto. Una tarde de verano, mientras el sol se ocultaba entre tonos dorados y rojos, la anciana se sentó en el jardín, rodeada de flores. Cerró los ojos y escuchó el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre las hojas. En ese instante, sintió una presencia, un calor invisible que le acariciaba el alma. Sonrió, convencida de que su hijo estaba allí, acompañándola. No necesitaba más. Había vivido el dolor más profundo, había enfrentado la traición más cruel, y aún así, estaba de pie. Su vida ahora no era una lucha, sino un homenaje. Cada día, cada respiración, era una forma de decir: «Hijo, sigo aquí. Y mientras yo esté, tú también vivirás». La anciana levantó la vista hacia el cielo estrellado, y con un susurro lleno de paz, dijo: «Gracias por darme fuerzas. Ahora puedo descansar». Y así, entre el perfume de las flores y el recuerdo eterno de su hijo,
Encontró finalmente el cierre que tanto había buscado.